Ahora sí, mis amados, muy buenas noches a todos. Ya hemos orado, hemos dado gracias al Señor, hemos adorado su nombre, ¿verdad? Con unos cánticos. Todo el mundo sabe que yo no soy cantante ni nada por el estilo, pero pues el Señor ha puesto en mi corazón las ganas de adorarle, igual que a ti. Así que bienvenidos a nuestro estudio. Número tan 159, señores. Te has perdido 4, Zoe. No me he perdido. 159, señores. Le damos gracias siempre por estar aquí junto con nosotros. ¿Qué hemos estado estudiando? Hemos estado hablando sobre los dones del Espíritu. Hace un tiempito el Señor puso en nuestros corazones comenzar a estudiar y hablar un poquito de esto. ¿Por qué el Señor puso en mi corazón comenzar a hablar de los dones? Porque yo tengo el gran deseo y Dios también tiene el gran deseo de que tanto ustedes como yo, como mi esposa, como mi suegra, nosotros aprendamos a fluir en los dones del Espíritu. Yo le pido al Señor que esta marquesina se llene y que aquí nosotros podamos fluir en los dones del Espíritu según el orden establecido por la palabra. Amén. Así que voy a dar un corto recap, ya que nosotros tuvimos una semanita libre. Pues voy a dar un corto recap para aquellos, ¿verdad? Que no se acuerden muy bien de lo último que hemos estado hablando. Así que vamos a leer primeramente nuestro texto matriz, que está en Primera de Corintios, Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, una iglesia fundada por él mismo. Recordemos, muy importante, el contexto. Esta iglesia que había sido fundada por Pablo en Corinto. Corinto es una ciudad que estaba en Grecia, una ciudad cosmopolita, con puertos, y todas las ciudades que tenían puertos, pues obviamente atraían negocios. Significa que mucha gente de diferentes áreas iban allí a hacer negocios, y mucha gente se quedaba varios días y se iban. ¿Qué beneficio da esto? Que ese lugar, esa iglesia fundada por Pablo allí en Corinto, le permitía predicar el evangelio a gente que iba y que llegaba allí y después se iban a sus lugares de origen. ¿Por qué Pablo le habla de los dones a la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia poderosa en el evangelio, llena del poder de Dios, llena de los dones espirituales. Pero así como cualquier grupo en los que hay gente, seres humanos imperfectos, llenos de defectos, pecadores, como en cualquier sitio que hay gente, hay también desórdenes y hay complicaciones. ¿Están ahí? En el chat. De manera que es muy importante que si nosotros vamos a basar esta enseñanza de los dones, no en mi experiencia ni en la tuya, sino en la palabra, tenemos que entender qué es lo que Pablo está enseñando. Y Pablo comienza a escribirle a esta iglesia para ordenar algunos dones que se estaban utilizando fuera de orden, valga la redundancia. Y esa es la porción que nosotros vamos a estar utilizando, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 11, leen de la siguiente forma. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Usted lo ve? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que todos nosotros tenemos una manifestación dada por Dios, tanto tú como yo. Sí, amén, pero es que yo no sé nada de eso. No.
Todos tenemos una manifestación. A todos nosotros Dios nos ha regalado algo. Y eso que Dios te regaló cae dentro de una de estas dos categorías, o la de servicio o la de enseñanza. Eso es de ahí. Dentro de esas dos categorías cae toda esta lista que Pablo ha mencionado, que no es completa, es una lista corta, ¿verdad? Porque obviamente muchacho, no termina si empieza a decir todo, sino que él menciona aquellos dones controversiales o en aquellos que él necesita poner orden. ¿Se entendió? Todos nosotros tenemos una manifestación o un regalo de Dios dentro de nosotros, ¿ok? Todos nosotros podemos fluir en cualquier momento, en cualquier don, así como a Dios le plazca. Cualquiera de nosotros podemos fluir en cualquiera de estos dones que habló Pablo aquí, así como a Dios le dé la gana. Así que si normalmente a ti te queda el ajo con habichuela soso y un día, papá, eso te quedó pero como de restaurante, yo quiero decirte que fue el Espíritu de Dios que le plació usarte con el don de la cocinadera ese día. Aleluya. Oye, hay veces que nosotros fluimos en algún don de manera esporádica. Así que si ese día la comida te quedó bien buena, puede ser que fluiste en ese don de manera esporádica. No. A lo que voy es que hay veces en los que al Señor le place utilizarnos en alguno de estos dones de una manera esporádica de vez en cuando como a Él le plazca, pero hay momentos en los que nosotros a Dios le place que fluyamos en algún don o en algunos dones de manera más constante o consistente, ¿ok? Sea esporádicamente o sea consistente o constantemente, ambos tienen que fluir en el orden que establece Ahmed. ¿Sí? No. Ambos, sea esporádica o consistentemente, ambos tienen que fluir basados en el orden que establece la Biblia. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Para qué Dios te deposita dones en ti? ¿Para que tú vayas por ahí demostrándole a la gente cuán espiritual eres? ¿Para que tú vayas por ahí recogiendo ofrenda, demostrándole a la gente el poder de Dios? Perdón. Ay, mi madre, perdónenme. La contestación es que no. Aleluya. Se me fue por donde no era, la cantito de agua ese, oye. Definitivamente no. La razón, el por qué Dios decide depositar dones sobre cada uno de nosotros, no es para que nosotros nos actemos. No es para que nosotros obtengamos un beneficio personal y nada más. Por supuesto que nosotros vamos a recibir bendición, que vamos a recibir un beneficio personal en la utilización de estos dones, pero esta no es la razón principal. ¿Ok? Así que vamos a pasar por encima de algunos de los propósitos, el por qué a Dios le plació poner talentos en ti. ¿Ok? Uno de ellos, pues ya como lo vieron en la lectura, es para el bien común. ¿Qué es eso del bien común? Es una vida en comunidad donde nosotros vamos a hacernos bien el uno al otro. Lo ves que no es individual, no es el bien individual. Un saludito a mis amigos que llegaron por ahí, los amo mucho. Se fue. Mátalo, míralo ahí. Detrás de ti. Un grillito, no se asusten. Oye, trajeron los grillos a la calle ustedes. ¿Ok? El primer propósito, ¿verdad? Vamos a mencionar por encimita el por qué. ¿Para qué Dios decidió depositar dones en ti? Para el bien común. Para que nosotros en nuestra vida de comunidad podamos bendecirnos los unos a los otros. Usted ve que no dice para el bien individual, dice para el bien común. Y es que la vida en comunidad se trata de que nos bendecimos los unos a los otros, ¿ok? Segundo punto, para la edificación de la iglesia. Y hemos hablado muchas veces que esto de la edificación significa construir, levantar, ¿verdad? Hacernos madurar, hacernos crecer. ¿Crecer en qué, Ahmed? En filosofía, en conocimiento.
Edificar la iglesia, la razón por la cual Dios pone estos dones en nosotros para edificarnos, es para construirnos, levantarnos y hacernos madurar. Escúchalo bien, en el único conocimiento que nos hace crecer espiritualmente. Lo único que a ti te hace crecer y madurar espiritualmente es el conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, el soberano, el deseado de las naciones, nuestro Salvador. El conocimiento, el madurar en el conocimiento de Cristo es lo que nos va a edificar los unos a los otros. Los dones están puestos para que nos hagamos el bien el uno al otro y crezcamos los unos a los otros, construyamos a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Se entendió? Los dones Dios los da porque es una de las muestras. Oye, esta es la señal que distingue la iglesia de Cristo, la iglesia neotestamentaria. Es la muestra a los no creyentes de que el reino de los cielos ha interrumpido nuestra vida terrenal. Así que los dones, Dios los pone para que nos bendigamos los unos a los otros, para que construyamos a Cristo los unos entre nosotros, los unos de los otros, para que el mundo no creyente entienda que el reino de los cielos se ha acercado y para que las almas vengan a Cristo. ¿Se entendió? Algunos de los puntitos del por qué Dios decidió poner talentos en ti. No son para ti, son para que me bendigas y los míos son para bendecirte a ti. Y en ese proceso de yo bendecirte, a que no te imaginas que yo también voy a salir bendecido. ¿Se entiende? All right. Entonces, ¿quién me puede decir por aquí y por mis ambas marquesinas, la marquesina virtual que es esta y la física? ¿Quién me puede decir alguno de los dones que ya vimos? Vamos a ver, un valiente por aquí. ¿De cuáles dones ya hemos hablado? Profecía. Profecía, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Sanación. Ciencia y sabiduría. Don de ciencia, ¿cuál más? Sanación. La sanación, todavía se no le hemos dado. Para ese vamos a la próxima. El don de lengua y la interpretación también. Así que hemos visto el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, vimos el don de profecía, vimos el don de lenguas y el de interpretación de las lenguas. ¿Ok? Y para correr por encimita, como este va a ser la última reunión del año, para correr por encimita de cada uno y que ustedes se puedan ir con un buen refresh, recordamos que la palabra de sabiduría significaba, no era otra cosa que acceso a información de manera sobrenatural. Acceso a información con respecto a las escrituras. Cuando Dios a alguien le permite, le ilumina la palabra, la verdad del evangelio de una forma que esa persona la puede explicar con un conocimiento sobrenatural. Uno de los ejemplos es que mientras alguien está predicando, usted está escuchando y de momento usted siente que eso que están diciendo es para ti. Él me está hablando a mí. Esto es lo que esta es la respuesta que yo estaba esperando. O me está hablando como si supiera lo que yo estoy pasando. De momento puede ser que esa persona esté recitando un texto bíblico y ese texto bíblico te golpee en tu espíritu y provoque algo distinto. El don de la palabra de sabiduría es una revelación divina con respecto a las santas escrituras. ¿Se entiende? Vimos también la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento, que sigue siendo el acceso a información de manera sobrenatural, pero ya esta palabra de ciencia revelada a esta persona tiene algo que ver contigo. Es acceso a información tuya personal de manera sobrenatural, que de momento tú estás orando por alguien y de momento tú sientes, el Señor te pone algo en el corazón, algo que está pasando a esa persona y tú puedes comenzar a orar por esa cosa en específico y la persona comienza a llorar porque mira, eso no lo sabe nadie. Es cuando el Espíritu te revela cosas que solamente sabe esa persona, cosas secretas con respecto, es el conocer cosas sobre alguien de manera sobrenatural. ¿Se entiende? ¿Ok? Vemos que la palabra de conocimiento y sabiduría va como que bien de cerquita
con lo que es el don de profecía. La palabra de ciencia y conocimiento habla un poquito más hacia el presente o el pasado, cosas que te pasaron o que te están pasando, mientras que la profecía habla un poquito más o se dirige hacia el futuro, algo que puede pasar para prevenirte o algo que va a pasar. ¿Se entiende? Ahí matamos palabra de ciencia, palabra de sabiduría y la profecía. En la profecía explicamos la diferencia entre la profecía del Viejo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento era la palabra de Dios misma, y hablada, ¿ok? De manera que lo que ese profeta decía era la palabra de Dios, así Dios se comunicaba. Entonces, ¿cómo sabíamos que lo que ese profeta estaba diciendo era la verdad? Porque si no decía la verdad, ¿qué pasaba? Se moría. Se moría. De esa manera nosotros sabíamos, ellos sabían que lo que esa persona estaba hablando era la palabra de Dios infalible. Y definimos lo que era infalible. Y lo que era infalible significaba que no sé qué. Que no se equivocaba. No, lo que ese tipo decía era lo que Dios decía. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo llega, Dios mismo ya no necesita de un canal, de un hombre para hablar o expresar sus palabras, porque Dios mismo se hizo carne. Y Juan en el capítulo 1 de su evangelio dijo, y en el principio era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¡Aleluya! Y lo que Juan quiso decir es que la palabra de Dios se hizo carne y vino a morar entre nosotros. Entonces Cristo ahora es la mayor definición del carácter y la palabra viva de Dios. Por eso es que la palabra es suficiente. La palabra Juan utiliza la palabra logos. Y logos habla de la expresión sonora del pensamiento de Dios. Eso era Cristo, la expresión sonora del pensamiento de Dios. Entonces, si la profecía se utilizaba para comunicar las palabras de Dios, pero ahora Dios mismo se hizo carne y por medio de su Hijo su palabra es expresada, pues ya no necesito este canal utilizado en el Viejo Testamento porque ya tengo a Cristo hablando mis propias palabras. En el Evangelio, en los Evangelios tú ves a Cristo decir, yo no hablo mis propias palabras, sino que hablo lo que Él me envía. Cuando habla del Espíritu, el Espíritu no habla lo que quiere, sino lo que escucha del Padre. ¿Se entiende? Entonces ahora, ¿qué pasó con los profetas? Pues no tienen trabajo, no tienen nada que hacer. No. La profecía en el Nuevo Testamento transiciona, tiene un cambio de job description y ahora la profecía en el Nuevo Testamento viene como una revelación, el acceso a información de manera sobrenatural, pero el propósito de la profecía cambia. Ya no es simplemente para hablar la palabra de Dios infalible. La profecía en el Nuevo Testamento se convierte en un mensaje que se puede equivocar. A diferencia del Viejo Testamento, que no se equivocaba porque si no el tipo se moría, la profecía de la iglesia neotestamentaria, el don que se derramó allí en Pentecostés cuando Pedro dijo, esto es aquella profecía de que Dios derramará de su espíritu. Lo que Dios derramó ahí como don de profecía es una revelación divina de información sobre algo o alguien. Y el propósito de ese mensaje es exhortar, consolar y edificar. ¿Exhortar a qué? Es animar. Exhortar es animar. ¿Animarme a qué, Ahmed? A seguir tras Cristo. Animarnos a seguir en este camino hasta que Cristo venga por nosotros. Exhortar, cuando yo por medio de la palabra, por medio de un mensaje te animo, vamos, coge fuerza, vamos para encima, que tú no estás solo, que tú sabes que el Señor está contigo, ¿se entiende? Para eso viene ese mensaje, consolar, para yo poder darte paz y darte fuerza en medio de un dolor profundo, de una tristeza muy profunda, donde tú sientes que Dios no está, y por medio de ese mensaje divino que viene a mí, ese mensaje viene a consolarte. De una manera de Dios dejarte saber, tú no estás solo. Y viene a edificar. Y aquí es que la cosa se pone espesa, porque en muchos lugares donde se dice hablar el evangelio de Cristo, ¿cuántos no han escuchado que te animan? Seguro. Te animan. La motivación, eso es bello.
¿Te consuelan? Te consuelan. Un trabajo maravilloso en consolarte. Lo que pasa es que el trabajo de la iglesia no es solamente animar y consolar. El trabajo de la iglesia también es utilizar los dones para edificar. Edificar es construir, es levantar, es yo hacerte madurar en el único conocimiento que te hace madurar espiritualmente, el conocimiento de Cristo. Y ahí es que viene el estudio de las Santas Escrituras. Usted ve, el don de profecía viene también para que por medio de esa revelación que vas a recibir de Dios, yo pueda construir y meterte esta palabra en el corazón. ¿Se entiende? Ahí vimos la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Y ahora ustedes con ese conocimiento, ustedes pueden juzgar, que es lo que Pablo le dice a la iglesia. Ustedes tienen que escuchar y tienen que sentarse a juzgar. Si ese mensaje viene para exhortar, para edificar, para consolar y está acorde con lo que dice esta escritura, eso es de Dios. Dele para adelante. ¿Por qué Pablo quiere poner orden en todos estos dones? Por la misma razón que hoy en día hay tanta gente herida. Porque hay hombres, yo no voy a decir inescrupulosos, puede ser gente inmadura. Hay mucha gente que ama a Dios, pero no los han enseñado cómo fluir en estos dones de manera responsable y ordenada. Y mucha gente ha utilizado estos dones para controlar, para llevar a cabo sus propios deseos, para hacer que la gente haga lo que ellos quieren, para apoderarse de riquezas, para enriquecerse ellos mismos. ¿Se entiende? Adelante. Te iba a hacer una pregunta. Sí. Podemos decir que la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mencionaste la palabra infalible. Que no se equivoca, claro. Pero en el Nuevo Testamento sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo infalible. No. No se equivoca. Lo que cambia es el filtro. Sí, pero mira lo que pasa. ¿Qué es lo que tú buscas? Porque viene de... Escúchalo. El Espíritu de Dios trae esa palabra, esa revelación divina. ¿Pero en dónde cae? ¿En una vasija de qué? ¿De oro o en una vasija de barro? Por eso el filtro, la vasija de barro. Eres tú. Es una vasija de barro. Ese mensaje que viene del cielo cae en ti. Y nosotros somos imperfectos. Pues ahí es que al caer en ese filtro, ahí es la diferencia donde caerlo ahí tienes que buscar. Claro, en el Antiguo Testamento podíamos decir que ese mensaje caía en una vasija de oro. ¿Por qué? Porque esa vasija esa persona estaba consagrada, era una persona santa que se dedicaba solamente a eso, y si por cosas de la vida ensuciaba el mensaje, nos vemos. ¿Cómo se mantenía santa? Por medio de los sacrificios, porque tú dices, pero amén, si era un humano pecador, sí, estaba separado, y si acaso diariamente tenía que estar ofreciendo sacrificios para mantenerse santo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Que nosotros entonces, ese mensaje sigue siendo de parte de Dios, pero cae en una vasija de barro. Nosotros somos pecadores y puede ser, o sea, tú no puedes hablar algo que tú no entiendes. El mensaje que Dios te dé, tú lo vas a hablar de la manera en que tú lo entiendes. Y puede ser que tú lo entendiste mal. Por eso es que por lo que lo traigo es para que no vaya a traer confusión. La palabra de Dios sigue siendo infalible. La palabra de Dios sigue siendo infalible. Lo que cambia es a través de donde se interpreta el mensaje. Claro. Es la única diferencia. Claro. No cambia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios no cambia. No Lo cambia, que cambia no es cambia. el mensaje. En este contexto, en el contexto del don de profecía, sí, en el Nuevo Testamento o el don que fluye en la iglesia neotestamentaria no es infalible. La única palabra infalible, como la del Viejo Testamento, que era la palabra misma de Dios, fueron las palabras habladas por Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en nuestro Nuevo Testamento. ¿Se entiende? ¿Y ahora que tenías esa... Sí, eso está bello. Por eso es que de momento este don, tú como la persona que fluyes en este don, tanto como el que recibe la palabra, tienen que entender que puede ser que este mensaje venga de Dios o que puede ser un pepperoni. Lo que pasa es que usan mucho de muletilla o lo repiten mucho en muchas cosas, a veces, ¿verdad? Diferentes
por diferentes razones. Sí. Pero lo usa mucho el decir, la palabra de Dios no se equivoca. Es verdad. Y es una realidad. ¿Verdad? Lo que nos podemos equivocar somos nosotros, pues, en la por interpretación. supuesto, por supuesto. O sea, que en realidad, sí, la palabra de Dios no se equivoca. Lo que nos podemos equivocar somos nosotros para interpretarlo. Totalmente. Eso es lo que quería como que... Porque lo usan mucho y quería entender esa diferencia de contexto cuando hablas de infalible. Totalmente. La palabra de Dios sigue siendo infalible. El que no eres infalible eres tú. Tú sí te Exacto. puedes equivocar. Y como eso fluye a través de ti, pues por tú... eso es que entonces nos toca en la parte del Nuevo Testamento, nos toca a nosotros buscar. Nos toca juzgar. Y entonces nosotros... Por eso antes no había nada que juzgar, porque esa era la palabra de Dios. Tú tienes que obedecer lo que decían. Y ese es el problema. Por eso es que nosotros decidimos dedicar 2 estudios a esto, porque hoy hay mucha gente que fluyen en el don de profecía tipo Antiguo Testamento. Así te dice Dios, como si fuera una palabra infalible. Entonces, cuando una conversación empieza así te dice Dios, pues ¿qué tú tienes que juzgar? Por eso cuando nos toca juzgar ¿contra qué? Nos toca juzgar contra la palabra misma de Dios, que es infalible. Gracias. Que entonces ahí es que gracias. ¿Ves? Eso es lo bueno de que esté el Espíritu de Dios metido aquí hasta en los sandwichitos. Aleluya. Bello. Oye, y esto es un recap. Es que se puede confundir porque como, ¿verdad? Como haces bien marcado la Sí. diferencia, yo misma digo que... ¿Dónde está la Por eso diferencia? estamos haciendo un ¿Dónde está la recap, porque yo diferencia? quiero que ustedes se lleven esto y yo espero que estén tomando nota. Hasta aquí, don de ciencia, de sabiduría, profecía, dudas, preguntas. Seguimos. Hablamos también del don de lenguas. El don de lenguas lo definimos como una manifestación espiritual. Y si es espiritual, no es tuya. ¿Quién la produce si es espiritual? El Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, es una manifestación espiritual en la que la persona habla un idioma desconocido. Dijimos que este idioma puede ser humano, angelical o espiritual. Humano en el contexto de lo que pasó en Pentecostés, donde ellos recibieron las lenguas como de fuego y empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, ¿ok? En idiomas de otros lugares, de otra gente, y la gente los entendía. Eran idiomas, ¿ok? En el griego está bien lindo porque en el griego lo define como dialectos. ¿Se entiende? Anyway, la lengua humana, pues entonces es un lenguaje que yo no conozco, yo no sé, a lo mejor francés, pero puede ser que haya un mover del espíritu en mí, que yo pueda comenzar a hablar un idioma humano y que Dios quiera ministrarle a alguien en ese idioma. Y vimos algunos ejemplos de eso. Hablamos de que puede ser un idioma angelical. Y cuando hablamos del idioma angelical, hablamos de cuando Dios utiliza un lenguaje angelical para trabajar tanto con entes que bendicen como para entes que oprimen. Y yo les di el ejemplo, ¿verdad? De que cómo ¿verdad? En mi experiencia he fluido en este don en el momento donde se están manifestando poderes demoníacos. ¿Está correcto decir que sería más como un director espiritual? No, porque hay un lenguaje entonces también, el tercero es el lenguaje espiritual. Okay. El angelical va más dirigido a esos entes, el lenguaje humano pues son dialectos, pero en el lenguaje espiritual ya es tu espíritu comunicándose con el Espíritu de Dios. Okay. Y el Espíritu de Dios coge ese mensaje y va al Padre intercediendo por nosotros. Esos son lo que llama la Biblia las lamentaciones y todas esas cosas. Por eso leímos el texto donde decía que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿se acuerda? Y que hablamos de que en ese lenguaje espiritual no necesariamente hay palabras, hay lágrimas, hay quejido, hay llanto, hay silencio, ¿se entiende? ¿Ok? Lenguas. Vimos el orden en el contexto congregacional. Pablo, tenemos que ponerle un poquito de atención a cómo leemos la Biblia. Pablo está escribiéndole a una iglesia, a una congregación. El orden que Pablo lo trae en el contexto de una reunión congregacional, sea pequeña o de mucha gente. Y Pablo dice lo que pasa con este don en el contexto de la intimidad.
Mete mano en la intimidad, dale por ahí para abajo, que eso es tú con Dios. Pero cuando tú estés con 2 o 3 personas, estés en una reunión congregacional, vamos a tener un poco de cuidado, porque nada aprovecha que nadie te entienda. Y si los dones son para edificar a Cristo, para exhortar y consolar, y tú estás fluyendo en un don, pero nadie te entiende, pues a nadie edificas, a nadie exhortas, a nadie consuelas. Así que si tú estás en tu intimidad, fluye por ahí para abajo sin miedo, que eso es tú con Dios. Pero cuando hay gente, vamos a tratar entonces de bajarle 2 al volumen. No interrumpas ninguna actividad. No llames la atención utilizando este don. Fluye, no es que te calles la boca, no es que si estamos en una reunión y a alguien se le zafan 2 lengüitas, vamos a cogerlo y no, ¿verdad? Vamos a ser entendidos. La cuestión es no llamar la atención, no interrumpir. Esa persona está siendo bendecida, bello. Y tú, la palabra dice que el espíritu, el don está, ¿verdad? El espíritu del profeta está sujeto al profeta, de manera que tú tienes control de estas cosas en ti. ¿Ok? Sin embargo, entonces Pablo mete lo de la interpretación, el don complementario de la interpretación de las lenguas, donde mientras posiblemente yo lo he visto, que hay momentos en que el impulso es tan grande que tú no te puedes controlar y esas lenguas salen de manera audible, ¿ok? Y una persona fluye en este otro don complementario donde la persona entiende lo que esas lenguas significan y esta persona trae la interpretación. ¿Por qué nosotros no podemos ser marroneros y a todo el que se levanta a hablar lengua meterle el pie y decirle que se calle? Porque muchas veces esa interpretación no va a suceder instantáneamente. No es que alguien va a venir, se va a parar hablando lengua y va a salir el otro por allá. Ahí está la interpretación. No. Puede ser que alguien se paró a hablar lengua. Si vemos que pasa un tiempo razonable, vamos donde la persona, sepa, ok, preguntamos, no hay interpretación. Si alguien tiene interpretación, que venga. Y pasa a veces que días después alguien la escribe, se la da al pastor y el mensaje se comunica. Es orden, ¿se ve lindo o no se ve lindo? Claro. Pero la palabra tiene orden. Ninguno de estos dones debe fluir interrumpiendo una predicación, interrumpiendo nada. ¿Se entiende? No debe, en ningún momento, ninguno de estos dones deben capturar la atención para controlar la reunión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los corintios lo que hacían era una competencia de quién fluía más, quién tenía el don más extravagante, y en vez de tener un orden donde vamos a adorar al Señor y vamos a aprender de la palabra y vamos a bendecirnos, era un desorden donde cada cual salía a lo loco mostrando sus dones y ahí estaba el desorden. ¿Están conmigo? Lenguas y la interpretación de lenguas. Hasta aquí, señores. ¿Hay alguna duda? Podemos entrar entonces, ya son las 8:30 y este fue el recap. Pero no se preocupe que vamos a hacer cortito. Hoy vamos a entrar en esta sección donde vamos a ver el don de fe y el don de milagros. Posiblemente no podamos ver milagros hoy, lo veamos en enero, pero vamos a empezar con esta sección que se compone de don de fe, don de milagros, y luego de estos dos vamos a entrar a los dones de sanidades. Eso va a ser bello. Amén. Así que hoy vamos a empezar con el don de fe. ¿Qué es eso del don de fe? Si sabemos que el don viene como regalo de Dios, algo que Dios derramó en ti cuando tú le abriste el corazón al Espíritu Santo y aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Algo pasa cuando tú confiesas eso con tu boca. La palabra dice que Cristo dijo: aquel que me confiese, yo lo confesaré a él delante del Padre. Y el que me niegue, yo lo negaré delante del Padre. Algo pasa cuando audiblemente tú sientes la libertad de decir: Cristo, tú eres mi Salvador. Y la Biblia dice que algo maravilloso sucede en tu corazón y el Espíritu Santo se mete y empieza, mira, a mover eso como batidora. Y ahí de momento, se activan unas cosas en ti. Esos dones son regalos de parte de Dios que están hechos para ayudarnos los unos a los otros, bien común, exhortar, consolar, edificar, ya eso ustedes lo saben.
Don de fe. Pues primeramente, para entender lo que es el don de fe, tenemos que ver las maneras en las que la Biblia utiliza el don de fe. ¿Cómo lo describe la Biblia? La Biblia habla de fe en diferentes lugares de maneras diferentes. ¿A qué aplicación de la fe Pablo le está hablando? ¿A qué aplicación de fe Pablo se refiere? Vamos a ver tres significados de cómo la Biblia emplea el término de fe. Y dentro de esos tres pues, vamos a tocar el de Pablo. ¿Están conmigo? ¿Quieren verlo? Aleluya. El primer significado o la primera manera en la que la Biblia emplea la palabra fe es la fe para justificación. Ay, amén, ahora tú empezaste con esos términos locos, complicados, dame lo más fácil. Pues vamos ahora a hacerlo ensaladita. La fe para justificación. Pudiéramos decir la fe salvífica. La fe que te salva. ¿Se entiende? La justificación es un término judicial, es un término de la corte. Pablo, recuerda que el tipo era militar, el tipo era el que dirigía la campaña que perseguía y mataba a los cristianos. So, Pablo, además de ser un estudioso, un escriba, conocedor de la ley judaica, Pablo era un tipo militar. So, a él se le hace muy fácil hablar en temas de milicia. Y la justificación es un término legal en el que cuando tú eres acusado de algo, pues a ti te llevan delante del juez y ese juez va a determinar si tú eres inocente o eres culpable. Y si por cosas de la vida el juez entiende que tú eres culpable y tú dices que no, que eres inocente, tú tienes la oportunidad de demostrar que tú eres inocente. Pero para tú demostrar que tú eres inocente, tiene que existir una justificación. ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué Pablo utiliza estos términos? ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Cristo que nosotros predicamos? ¿Por qué Pablo le va a llamar a esto fe para justificación, o fe que salva, o fe salvífica? El Evangelio dice que cuando Dios nos creó uno con Él. Había relación entre Dios y el hombre. Adán caminaba con Dios por el Edén. Al llegar el pecado, esa comunicación se rompe. No hay un puente, no hay algo que una ya a Dios con el hombre. El pecado rompió la comunicación entre Dios y el hombre. Y la palabra dice que cuando eso se rompió, ya no estamos en paz con Dios. Y si no hay paz, ¿qué es lo que hay? Guerra. Estábamos divorciados, estábamos en guerra con Dios por causa del pecado. ¿Se entiende? Entonces, en el plan hermoso de Dios estuvo proveernos una solución para ese problema. La paga del pecado era la muerte. Nadie, ninguno de nosotros podemos escapar de la muerte carnal. Este cuerpo, 70, 80 años como mucho, nosotros vamos a morir. Pero no es de esa muerte la que habla la palabra. La paga del pecado, que es la muerte, no solamente se refiere a la muerte carnal. Permiso, tienes que ponerle edad un poquito más, porque dijiste 70 años y ella está casi muerta, no, pues vamos a darle para los 90. Ay, mi madre, dije 70, 80 y mi suegra ya está por ahí. Así que vamos a subir Oye, la palabra dice que los más robustos 70 o 80, así que si ya cogiste 70, estás en bendición. Todo lo que venga por ahí para encima es frosting. A disfrutar. ¡Ay, mi madre! Volviendo, ¿qué dice nuestro evangelio? Teníamos una relación con Dios, el pecado la rompe y a Dios le place proveer una solución nuevamente para que podamos volver a tener una relación con Él. Pero la sentencia de Dios es que eras culpable o inocente. La sentencia de Dios fue que la paga del pecado es muerte. Tú eres culpable.
En resumidas cuentas, todos nosotros estamos fritos, estamos en el mismo barco. Por culpa del pecado de Adán, todos los hombres, todas las generaciones fueron culpables. ¿Qué significa eso? Que por más bueno que tú seas, tú has escuchado a la gente que dice, no, pero es que yo no le hago daño a nadie. Yo pago mis cosas, yo no le debo dinero a nadie, yo soy un buen ciudadano, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Por más bueno que tú te puedas catalogar delante de los ojos de Dios, no tienes lo necesario para restablecer esa relación. Sigues mereciéndote la muerte. Entonces viene Dios mismo y dice, le voy a demostrar mi amor, que aunque ellos me desobedecieron, yo los sigo amando. Y yo les voy a demostrar mi amor. Yo me voy a hacer carne. Y yo les voy a enviar a mi único hijo. Y cuando yo me pare nuevamente en el estrado para juzgar, cuando sean catalogados culpables, Cristo va a entrar como abogado y va a decir, no, a ellos los tienes que catalogar como inocentes. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar por su pecado. Aleluya. Y Cristo vino y vivió la vida que ni tú ni yo pudimos vivir. Y murió la muerte que te tocaba morir a ti. Cuando Cristo muere dice consumado es, porque todo lo que estaba escrito que tenía que pasar allí sucedió. Pero el pago no se dio con la muerte. La prueba del que el pago estaba saldo fue la resurrección. Ya pagué. Todos ustedes son catalogados inocentes. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. ¿Qué es lo que dice el evangelio que nosotros predicamos? Que tú y yo estábamos muertos delante de Dios, pero que Dios nos amó tanto que aún nosotros siendo pecadores mandó a su único hijo a morir la muerte que tú tenías que morir y a vivir la vida que tú no podías vivir, para que ahora por medio de Cristo nosotros volvamos a tener una relación con Dios. Aleluya. ¿Acaso usted no encuentra esto precioso? Este es el evangelio. Y Pablo dice que cuando tú escuchas esto que yo te acabo de decir, que es el evangelio de Cristo, que algo pasa de momento dentro de tu corazón que tú dices, eso es verdad. Yo no sé lo que yo siento, no sé por qué como que me emociono, como que la gente no cree en esto hoy en día, pero algo hay dentro de mí que yo siento que esto es verdad. Y a eso Pablo le llama fe que salva. Cuando tú crees que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuántos de los que yo tengo aquí han sentido eso? Han sentido que aunque tú no lo entiendas, tú sabes que esto es verdad. Que aunque tú no sepas en los detalles de cómo y no entiendas todas las cosas, algo dentro de ti te dice, aunque tú no lo entiendas, esto es verdad. Aunque tú no lo veas, esto es verdad. Fe que salva. ¿Se entendió? Pablo, porque como quiero aterrizar siempre en la palabra, para que no digan que son mis opiniones, el mismo Pablo que le escribe a los corintios, el mismo Pablo le escribe a los romanos. Y lo dice de la siguiente forma, Romanos 1, los versos 16 y 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de esto que yo te acabo de explicar, que no teníamos relación, que éramos culpables, pecado, la muerte va a todo el mundo, Cristo vino, nos hizo inocentes. Pablo dice, yo no me avergüenzo de este mensaje que yo te estoy hablando, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que no cree, pues no se salva. Usted ve que entonces el evangelio es inclusivo, pero la salvación es exclusiva. El evangelio se le predica a todo el mundo y es para todo el mundo, pero la salvación es solamente para los que creen. Aleluya. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, 17, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿ven los términos legales? Porque en el evangelio, en la muerte y resurrección de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios muestra esa justicia para tu vida cuando tú crees. Eso es lo que él dice ahí. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Por fe y para fe, por Cristo para que tú creas. Tú ves que a veces uno lee y dice, por fe y para fe, no lo entiendo. Por fe y para fe, por Cristo para que tú creas. ¿Lo ves? Eso de que el justo por su fe vivirá. Pues lo que te da a entender es que vas a vivir una vida justa creyendo en Cristo. Por creer en Cristo vas a vivir una vida justa. Y eso no está mal. Pero la profundidad de eso que Pablo dice ahí, que el justo por su fe vivirá, tiene connotaciones eternas. ¿Por qué, amén? Porque aquel que fue rociado con la sangre de Jesucristo y delante de Dios fue catalogado inocente. Por creer en eso, la muerte, que fue la condena del Edén, la muerte eterna, ya no los va a afectar. El justo, el que fue rociado por la sangre de Jesucristo, al creer, vivirá. Por eso cuando ¿verdad? Tú aceptas a Jesús como tu único salvador, si crees, no es simplemente aceptarlo, si lo crees. Exacto. O sea, que viene con la fe. Ahí, hablando de la fe salvífica, yo no la entendí hasta que me puse a estudiar dos historias de la Biblia que hablan sobre la fe, que es lo que pasa con la hija de Lázaro. Ajá. Y con lo de la mujer de flujo de sangre. Había escuchado muchas veces este versículo que hablan de que tu fe te ha salvado. Ajá. La realidad es que, y a veces la gente lo repite, tu fe te ha sanado. Y Ajá. un ejemplo de la fe salvífica, que es lo que acabas de mencionar ahora, son esas dos historias, porque ellos no se acercaron a Jesús meramente por el milagro, sino que algo ocurrió antes para que ellos llegaran a pedir ayuda a Jesús. Que fue eso, creyeron que él era el Hijo de Dios, y entonces ahí fue que se movieron pero mira qué cosa, para un milagro. ¿Para qué ellos se acercaron? ¿Para ser salvos o para ser sanos? Los dos estaban buscando sanidad. Estaban buscando sanidad. Pero ellos no se esperaban. Ellos sabían que tenían el combo. Ellos sabían que este hombre tenía el don de sanar, pero ellos no entendían que este individuo tenía la trascendencia eterna para no solamente sanarlos, sino para extenderle salvación eterna. ¿Lo ves? Por eso es que muchas veces cuando él hacía los milagros, él no les decía, sé sano. Él decía, tu fe te ha salvado. Por el mero hecho de creer que él podía servir. Porque olvídate de la lepra, olvídate de la ceguera. Hablemos de la muerte eterna. ¿Se entiende? Así que, fe que salva. ¿Se entendió? Preguntas con la fe que salva. Bello. Segundo entonces término. O segundo, la segunda manera en que la Biblia emplea la palabra fe. La fe que santifica. O la fe para perseverar y permanecer. Fe para santificación o la fe para perseverar o permanecer. ¿Ok? ¿Qué es esto? Cuando nosotros abrazamos las verdades del Evangelio, cuando tú abrazas esto que yo te acabo de explicar,
y ya tú has entendido que Cristo murió y resucitó para darte salvación, cuando tú empiezas a abrazar la hermosura del Evangelio, a nosotros se nos comienza a revelar un objetivo más grande, un propósito mayor, no solamente como que la vida de uno. Cuando tú empiezas a abrazar y empiezas a ver la historia del hombre y cómo Dios ha impactado la historia del hombre y cómo Cristo trasciende una eternidad, tú empiezas a sentirte chiquito y empiezas a ver como que un propósito más grande. ¿Se entiende? Mucho más significativo que solamente vivir en este mundo para complacer mis deleites. Dice, pues, si el pecado de Adán me afectó a mí miles y miles de años después, y también la muerte y resurrección de Cristo me afectó a mí miles y miles de años después, tiene que haber algo más que mis 80 o 90 años. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, tú empiezas a entender, hay algo más. Yo no puedo vivir mi vida solamente para yo complacer todas las cosas que yo quiera, trabajar para tener chavo y complacerme todas las cosas, porque hemos visto una y otra y otra y otra vez que aquel que todo lo tiene se sigue sintiendo vacío. Entonces, cuando tú abrazas las verdades del Evangelio, empiezas a darte cuenta que hay algo mucho mayor y que no se trata solamente de tú vivir para complacer tus deleites. Ese proceso entonces nos va haciendo ver que las cosas que te pasan se transforman pequeñas cuando lo mides con cosas eternas. Y de momento en tu vida, cuando se te explota una goma, en otro momento eso era suficiente para tú dañarte el día, y de momento se te explota una goma y tú dices, bendito. Te pones a hablar con el que te llegó a ayudar y ahí te quedas hablando. Y ahí te quedas hablando y lo ves. Y es que se te explota una goma es algo sencillo. Pero de momento puede ser que te caiga una enfermedad terminal. Y el Espíritu de Dios produce algo en ti tan hermoso que tú abrazas el Evangelio y tú dices, no se trata de mi vida. Cristo murió por mí. Y esto pasará, pero su palabra nunca pasará. ¿Lo ves? Puedes perder un ser querido. Puedes perder tu trabajo. Puedes perder un hijo. Puedes escuchar que la ciencia te dice que tú no vales. Puedes escuchar a gente decir, tú no produces. Pero Dios pone algo en el corazón de sus hijos que te deja saber, aunque diga la ciencia lo que diga, aunque el médico te dice que tu cuerpo no sirve, que tu enfermedad te va a matar, hay una verdad sobre todas esas cosas que te hace permanecer en las verdades del Evangelio. ¿Se entiende? Fe que santifica, fe para perseverar. Es que no importa lo que suceda en tu vida, tú vas a seguir abrazando estas verdades del Evangelio. Y cuando tú te sigues, mientras te sigues acercando al árbol de vida, vas quitando de tu vida todo aquello que te aleja de Dios. Por creer en Cristo, su muerte, su resurrección, su poder eterno, su trascendencia y su espíritu obrando en ti, de momento tú empiezas a limpiar tu vida. O Él empieza a limpiar tu vida. Y en momentos complicados encuentras zapata para permanecer en Cristo. Ave María. No, eso no va a brincar para acá, no te apures. ¿Ves? Hasta los sapos se caen cuando hablamos de Cristo. Del techo salió. ¿Se entiende hasta aquí? Fe que santifica, fe de santificación o fe de perseverancia. Las verdades del plan de Dios de que
Él se hizo carne y amándome a mí envió a su Hijo. De momento arropan tu vida de tal forma que tú empiezas a quererlo más a Él y menos a lo demás. Por eso es que mucha gente dice, no, Ahmed, es que yo no voy a la iglesia o yo no me atrevo a entrar porque es que yo tengo que dejar el palito, yo tengo que dejar el cigarrillito, yo tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro. Y simplemente son falsas concepciones de lo que es el evangelio. Tú mañana puedes dejar el cigarrillo, pero tu corazón lo va a seguir deseando y vas a volver a caer. Ajá. La promesa del evangelio es que la vieja criatura va a morir y tú vas a ser hecho nuevo. La promesa del evangelio es que tu corazón va a ser transformado y los deseos de fumar se te van a desaparecer. Pero tú no tienes el poder para transformar ese corazón. Esa es la promesa del evangelio, que no lo haces tú. Dependemos de Dios. ¿Se entiende? Fe para santificar. Pablo también lo describe muy bien en la carta a los Gálatas, la iglesia de Galacia. Voy a leer el capítulo 2, el verso 20. Fe para santificación. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo crucificado aquí y yo al ladito de él. Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo es, este tiempo que me queda de vida en esta carne, lo vivo creyendo en Cristo. Aunque Pablo fue castigado, estaba preso cuando escribió estas cartas, tuvo persecución, murió decapitado. Lo que Pablo está diciendo es que las verdades de que Cristo me amó tanto, que murió y resucitó por mí, son tan fuertes en mi vida que aunque yo esté pasando tormento, viviré creyendo en que Él es el Cristo. Fe para perseverar, fe que te santifica. ¿Se entendió? Amén. Pero ninguna de estas dos fe, ni la fe que salva, ni la fe que santifica, es la fe de la que Pablo habla como don. En 1 Corintios 12, donde hablamos de los dones, de la fe que Pablo habla, que viene a nosotros como don cuando se derramó el Espíritu de Dios, es la fe para milagros. ¿Está todo el mundo bien aquí? Señores, tengo un sapo, una rana que me está rompiendo el combo aquí, me los está sacando bueno, tú no, pero mira esas dos mujeres, están que si las dejan meterse para dentro de la casa, se van y se conectan. Porque ya yo las tengo por intención. Sí, para tú mismo. No es bravo para eso. Podemos, podemos seguir y podemos seguir entendiendo, ¿está bien? Sí. Seguimos. Estamos, Sí, ok. No, porque si no yo voy y me la como. Si se queda calmadita ahí. si se escuchan algún ruido y Ok. de momento se revolca el gallinero, saben que se movió de donde está. Ya les di un marco. Les di un recap y les di un marco. Si vamos a hablar del don de fe, ¿qué es eso del don de fe? Yo tengo que explicarle que mientras usted lea la Biblia, usted va a encontrar diferentes definiciones o diferentes argumentos con respecto a la fe. Fe salvífica, fe que santifica. Oye, muchos más, ¿verdad? Pero te voy a dar los más generales. Fe salvífica, fe que santifica. Y de la que Pablo está hablando, a unos le dio don de fe, es fe para milagros. Fe sobrenatural. Señores, es imposible que nosotros por nuestra propia cuenta podamos llegar a entender estas cosas porque fuera de lo que Pablo dice no hay tantísima información que especifique sobre estos dones. Así que tenemos que usar la ayuda de hombres de Dios que el Espíritu les ha dado palabra de sabiduría. Hay que usar la ayuda de hombres de Dios que el Espíritu les ha iluminado un poquito más. El señor D.A. Carson, pastor canadiense, maestro, describe el don de fe de la siguiente manera. El don de fe capacita al creyente a confiar en Dios
para que ocurran ciertas cosas que no están necesariamente prometidas en la palabra. El don de fe, este es D.A. Carson, ¿verdad? Describiendo el don de fe, él dice que el don de fe capacita al creyente a confiar en Dios para que ocurran cosas que no necesariamente están prometidas en la palabra. ¿Qué significa esto? En la palabra Dios no promete que te van a dar la casa, que te van a dar el trabajo. En la palabra Dios no especifica que te van a curar el hígado, que te van a curar. ¿Lo entiendes? Hay cosas que no están especificadas en la palabra, pero que Dios las quiere hacer para bendecirte. ¿Se entiende? Este hombre define el don de fe como la capacidad, como que este don capacita al creyente para tener una confianza en Dios sobrenatural de que Él va a hacer algo, aunque no esté aquí especificado en la Biblia. ¿Se entiende? Otro hombre hermoso de Dios que se llama Sam Storms, americano, describe el don de fe como una fuerza, una erupción inexplicable de seguridad en el corazón de que Dios no solamente puede hacer algo, sino de que lo hará. ¡Qué bello, mano! Esta gente dice que el don de fe es algo que proviene a ti de manera sobrenatural, donde de momento tú comienzas a sentir una seguridad de que Dios va a hacer algo. Por eso en el Antiguo Testamento usaban la palabra fidelidad. Ajá. Poniéndola como una plena confianza. En Una plena con bello. ¿Lo ves? Pablo habla del don de fe. Dice que es como que esta seguridad sobrenatural de que Dios va a hacer algo. Un milagro. Algo que no se puede hacer. Algo que tú y yo no podemos hacer de manera natural. Cuando Dios le place hacer algo que no se puede hacer de forma natural y decide hacerlo por las manos nuestras, o sea, por medio de la administración, de nuestra oración, Pablo dice que eso es don de fe. Cuando Dios quiere hacer algo que no se puede hacer en lo natural, cuando Dios le place hacer algo sobrenatural y le place hacerlo por medio de la administración nuestra los unos a los otros, Pablo dice que para que eso suceda, Dios tiene que darte a ti y llenarte de una fe sobrenatural, de una seguridad sobrenatural de que eso que Él va a hacer, lo va a hacer. ¿Se entiende? Hasta aquí, esto significa que para cualquier evento milagroso, prodigio, señal o sanidad, requiere que el Espíritu provea la fe sobrenatural al que ministra para creer que Dios lo va a hacer. Lo estoy repitiendo, pero es que quiero que lo entiendan. ¿Se entendió? El don de fe. Cuando Dios simplemente te inunda con una erupción inexplicable de seguridad. Mira, de momento estamos aquí y alguien abre ese micrófono y dice: yo necesito que oren por tal o cual persona que tiene tal o cual situación. Puede ser que cualquiera de ustedes diga: voy a orar, vamos a orar por eso. Y mientras usted está orando, usted siente una seguridad por dentro de que todo va a estar bien, de que Dios va a hacer algo. Y usted oró y posiblemente usted no sabe qué pasó. Pero yo le quiero decir esto. ¿Ustedes vieron el testimonio que Vero puso en la página, en el chat de los guerreros? ¿Okay? En un momento dado, aquí en este chat, hace un mes más o menos. No, más, fue en septiembre. Perdonen, ¿verdad? Por poco. Septiembre, ¿ok? Hace varios meses, nosotros pedimos la oración de unos amigos, ¿verdad? Donde esta persona estaba en un embarazo catalogado como de alto riesgo. Habían tenido situaciones o complicaciones anteriormente, había sido muy fuerte. Y ellos pidieron la oración. Y en este chat y en la casa de oración que se reúne aquí en casa, oramos por esa gente. Y hoy Vero escribió el testimonio de que hoy el niño vino a vida.
Ella dio a luz. Fue por medio de cesárea, pero el niño está saludable y ella también. ¿Se entiende? Yo lo que quiero traerte con esto es que alguien en este grupo fue lleno por el Espíritu de una seguridad de que Dios lo iba a hacer. Y Dios lo hizo. Amén. Alguien en este grupo tuvo la suficiente fe para orar creyendo. Así que si fuiste tú o fueron ustedes, Dios lo hizo. Amén. Porque te llenó a ti de una seguridad de que Él lo iba a hacer. Punto. Muchas veces no vamos a... Mire, yo tengo que pararme aquí y decir esto. Nosotros mismos boicoteamos lo que Dios quiere hacer. Porque a nosotros se nos enseñó que en todo mover de Dios tiene que haber un misticismo. Que para que nosotros digamos que Dios estuvo ahí, tiene que haber algo sobrenatural pasando. Si Dios no está, si no, Dios no está. Si no se cae alguien, si a alguien no se le paran los pelos, si alguien no sale ahí, mamá cusa, Dios no está. Pues déjame decirte que así no es que Dios opera. Que la mayoría de las veces los milagros que a Dios le plazca hacer por medio de cualquiera de nosotros no vamos ni a saberlo. Pero Dios lo va a hacer. Porque como estos dones no son para tu beneficio, son para el bien común, tú no necesitas saber lo que Dios hizo o dejó de hacer en ninguna vida. Porque es para Él. Es para Él. Es que Dios quiere bendecirlo a Él por medio tuyo. ¿Lo va entendiendo? En un momento dado, mira, yo no fluyo en esto. Pero con mucha seguridad les digo que a veces Dios nos usa esporádicamente en algo, ¿verdad que sí? Un día, de la nada, nosotros recibimos una visita, Nosotros recibimos aquí una visita, sorpresa. No lo esperábamos. Y mientras yo estoy en la cocina y sé que esta persona va a entrar a nuestra casa, el Espíritu comienza a ministrar a mi corazón y me dice, deja lo que estás haciendo, atiende a esta persona, porque yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer un milagro. Y yo me quedé muerto y podrido en la cocina. Yo decía, pero ¿qué, güey? ¿Cómo que? Pero, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? Confía. Atiéndela. Que yo voy a hacer algo. Y yo me desprendí del cómo, del cuándo y del por qué. Y simplemente le abrimos las puertas de nuestra casa a esta persona. Hablamos, chisteamos, le hicimos cafecito, le dimos cariñito. Estábamos listos para irnos. Y de momento el Espíritu de mi corazón me dice, ahora. Y yo dije, bueno, pues antes que se vayan, vamos a orar. Y fue como un switch, como si todos estuviesen esperando esa oración. Y los que habíamos, como 6 personas, todos nos pusimos brutalmente, hermosamente en acuerdo. Rodeamos la persona, comenzamos todos a orar. El Señor puso en mi corazón imponer las manos. Esta persona no se cayó, no salió gritando. No pasó nada místico. La persona estaba siendo ministrada por el Espíritu, estaba llorando. Yo sé que Dios hizo un milagro. ¿Qué hizo? Yo no sé. Pero yo sentí que ese día Dios hizo un milagro con esa persona. Yo no lo tengo que ver. No tiene que venir un ángel a decirme, estoy rompiendo esto, estoy sanando esto, estoy haciendo esto. No, esa persona necesitaba un milagro en su vida y posiblemente un milagro no es que le restauren un riñón, posiblemente el milagro es que simplemente tú sientas paz en el momento de desasosiego. Eso es un milagro porque es sobrenatural. ¿Se entiende? Yo no vi nada. Yo vi que la persona estaba compungida, sé que el Espíritu trabajó. Yo sé que algún día esa persona va a venir a testificar. Ese día pasó esto, punto. Pero yo no necesito saber.
yo me siento, Posiblemente no es. yo me siento como una porquería, porque siendo una vasija de barro, a Dios le plació depositar el hermoso mensaje del Evangelio y utilizar mis manos para hacer a alguien sentir bien. Yo no fluyo en esto, esto no es lo mío. Pero a ese momento, pues a Dios le plació, así era. Y yo sentí la seguridad, yo estaba tranquilo. Dios hizo como le dio. Como le dio la gana, yo estaba tranquilo porque yo sabía en mi corazón que así lo hizo Dios. Hasta aquí hay alguna duda. Es que Dios te llena de una seguridad de que Él lo va a hacer. Señores, ustedes saben quién es Omar Carrasquillo. Ese es mi hermano, ese es mi caballero. Si yo amo a un hombre en esta vida, es Omar. Porque fue el instrumento que Dios utilizó para mostrarme las riquezas de su gracia, para mostrarme una esperanza, para mostrarme sanidad total. Ustedes saben que yo amo a ese hombre. Y lo extrañamos, ¿verdad que sí? Buscando ejemplos de cómo yo puedo tratar de hablar de esta fe para milagros, me doy cuenta que uno de los testimonios más hermosos lo tengo tan cerca como en Omar. El Señor le plació operar en Omar de una manera sobrenatural, platificándole unas muelas. ¿Usted lo cree? Si yo se lo digo, ¿usted piensa que es una mentira? Dios hace como quiere. Yo tuve que llamar a Omar y yo le dije, Omar, refréscame la memoria. Quiero que me hagas, que me cuentes, ¿verdad? A lo más fiel que puedas hacer en tu memoria. Háblame un poco de cómo fue ese momento, ¿verdad? Lo maravilloso sea que Omar nos lo testifique, ¿verdad? Pero lo hacemos, ¿verdad? En amor. Si le falto a la fidelidad, pues que él me reprenda. Pero lo que vimos que pasó, según él me va contando, está este predicador. En el barrio mucha gente lo conocía porque era un hombre que Dios lo utilizaba en esto de la sanidad. Y ese hombre estuvo, en la iglesia que nosotros íbamos, había un caminito así metido por el monte y había como un ranchito. Y en ese ranchito nosotros nos íbamos de madrugada a orar, era lo llamábamos el montecito de retiro. Y ese hombre estuvo una semana ahí metido, orando. Y esa noche le tocaba el predicar. Y Omar me cuenta que este individuo que le tocó predicar, el Señor le habló y le dijo, hoy yo voy a hacer un milagro. El hombre empieza a predicar y de momento mientras el hombre está predicando, él detiene y dice, Dios va a hacer algo aquí. Lo estoy tratando, ¿verdad? De hacerlo lo más fiel que pueda a la verdad. Si no me equivoco, él dice, Dios va a hacer algo aquí esta noche. Pero aquí hay alguien, escuche bien, aquí hay alguien con la suficiente fe para que Dios opere un milagro. Si tú tienes suficiente fe para que Dios opere un milagro, ponte de pie. Entonces, Omar me cuenta que él se paró. Usted lo ve, es una seguridad, algo. Él se paró y cuando él miró que nadie más se había parado, él dijo, ¡ay, mi madre! Y ahora yo no puedo dar para atrás. Y bueno, voy a sentarme como que no. Pues, ¿qué hice? Cerré mis ojos y empecé a orar, empecé a hablar con el Señor. Y cuando ese caballero empezó a orar, Omar cuenta que él siente que algo lo golpea y él cae en el banco. Él sabe que el impacto fue fuerte, pero a él no le dolió. Y él siente, él no pierde el conocimiento en ningún momento. Él simplemente siente como si le estuviesen metiendo un dedo en la boca, así le estuviesen bregando. Y él sentía como la boca se le movía de manera involuntaria mientras él estaba, ¿verdad? Ahí, tirado encima del banco. Sí, yo mantuve el conocimiento, pero voy sintiendo que me están bregando.
pero yo no sentía el dedo, simplemente sentía que algo estaba pasando. De momento no sé cuánto tiempo pasó, solamente escucho que el predicador dice: varón, si la obra está terminada, ponte de pie. Y Omar se puso de pie. Y el predicador le dice: ven acá, muchacho. Y cuando Omar abre la boca y ese hombre ve esas muelas platificadas y empieza a contarlas, 1, 2, 3, no recuerdo cuántas son, él nos podría decir mejor. Cuando él empieza a contarle, el Espíritu de Dios se derramó de tal forma que el predicador salió corriendo en el Espíritu por un lado y Omar para otro. Pero un poder hermoso, un milagro de Dios. ¿Lo ven? Y ese muchacho vive con la prueba viva de que Jesucristo es el Señor en su boca. Mira, para mí Dios no es un Dios literal. Si Dios dice en la palabra son 1000 años, pues no significa que van a ser 1000 años. Para mí Dios es un Dios de símbolos. Por eso Cristo predicaba en parábolas. Y para mí el sello de las platificaciones de Omar en su boca no solamente fue una señal para que los inconversos vieran que el reino de los cielos se ha acercado, no solamente es una señal para bendecir a Omar y también para bendecir a los demás, era el símbolo de Dios diciéndole a Omar que el resto de su vida él cargará a Cristo en su boca. Y si algo usted le puede preguntar es la pasión que ese muchacho tiene para hablar y enseñar de Cristo. Lo hemos visto. Eso está grabado. ¿Sí o no? ¿Cuántos en este grupo han sido bendecidos por él? Amén. Eso es. ¿Lo viste? Lo que quiero traerte es la fe que ese predicador tuvo para operar. Esa seguridad, don de fe. La fe que Omar tuvo para saber y estar seguro de que Dios iba a hacer algo, don de fe. ¿Lo vio? A Dios le plació fluir de manera mística. De hecho, me parece que Omar tiene una tía que era asistente dental y ella misma cuando ella no lo creía y cuando él le abrió la boca, ella dijo, esto no es de hombre. Esto no es de hombre. Una cosa bella. Bella. ¿Ok? ¿A dónde voy con esto? Señores, yo sé que en medio de nosotros hay gente que Dios le sopló el don de fe. Y yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y tú des para atrás, porque es muy posible que tú hayas sentido esta seguridad de que Dios va a hacer algo en tu vida o en la vida de alguien y tú no lo hayas identificado. Uno de los propósitos principales por los cuales estamos estudiando esto es porque yo quiero que ustedes puedan identificar lo que Dios ha soplado en ustedes por medio de su Espíritu. Y yo te voy a pedir algo, por favor. Si tú has entendido que Dios ha soplado este don sobre ti, por favor, hay un mundo enfermo que necesita que tú fluyas en este don. Yo lo necesito. Este mundo que lo que se está tragando es la comida que está dando esta generación que es tóxica, desordenada, lujuriosa. La comida que este mundo le está dando a nuestra generación es una comida de desobediencia, de inmoralidad. ¿Y sabe qué? Eso enferma a la gente. Y yo te quiero decir algo. Dios quiere sanar. Y le plació hacerlo cuando a Él le da la gana, como a Él le da la gana, por medio de tus manos. Yo no tengo eso, yo no fluyo en eso, pero yo sé que aquí hay gente que Dios quiere fluir en esto con ustedes. Yo les ruego que si usted siente en algún momento dado, puede ser que usted diga, no, eso a mí nunca me ha pasado, pues yo quiero que de ahora en adelante usted esté atento porque tenemos que ser intencionales. Y si usted está en medio de un grupo de oración y de momento piden una petición y usted es impactado
pasado por esta erupción de seguridad de que Dios lo va a hacer, hágalo. Ore creyendo. Y si el Señor le dice, ve y pon las manos, por favor, corra y obedezca a Dios y ponga las manos. Nosotros, tus hermanos, lo necesitan. Alabado sea el Cristo de la gloria. Yo quiero cerrar con esto muy controversial, pero muy importante. Te dije que que Dios quiere sanar, ¿verdad que sí? Pero que Él lo va a hacer cuando Él quiera, como Él quiera, con quien quiera, por medio de nuestras manos, ¿verdad que sí? Esto significa que nosotros podemos conjurar una sanidad ahora porque Dios va a hacer lo que yo diga. No. O sea que si tú sientes en tu corazón que Dios puede sanar a alguien y no lo sana, ¿qué pasó? Pues nada pasó. Tú hiciste tu parte, tú oraste. Usted se da cuenta que aquel muchacho que bajaron los amigos por el techo, no le dijo tu fe te salvó. La fe de tus amigos. Aleluya. Usted lo ve, el don de fe. Que yo necesito ser sano. Y tú eres el que tienes ese don de fe. ¿Lo ves? Pero es importante que entendamos que nosotros no conjuramos la sanidad de Dios en el momento que nosotros queramos. Por eso tenemos que ser bien prudentes y muy cuidadosos en esta ola que ha azotado a nuestra generación con declarar y decretar. Yo declaro que Dios te sana. Como si Dios tuviera que sanar en ese momento porque tú estás dando la orden. Cuidado. Yo decreto sanidad sobre ti. Cuidado. Lo ves que tenemos que ser bien cuidadosos en la manera que nosotros operamos, porque no eres tú el que sana, es Dios a través de ti y puedes declarar, y si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Va a ser según su voluntad. Ay, Ahmed, pues entonces todo el que dice declaro y decreto, olvídate que lo sacamos lo picamos, eso es un hijo del diablo. No, son gente que ama a Dios y posiblemente en inmadurez o nadie se ha detenido a enseñarles un poco. No podemos declarar, Ahmed, claro que podemos declarar. Podemos declarar que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro sustentador. Podemos declarar la palabra de Dios. Los decretos eran cosas que Dios decía y se hacían. Podemos decretar, claro, lo que está en la palabra. No podemos utilizar este lenguaje creativo para nosotros pensar que le estamos torciendo el brazo a Dios. ¿Se entendió? Y a unos los hizo profetas, y a otros maestros, y a otros dones de sanidades, y otros don de lengua, y a otros le dio el don de creer que Dios puede hacer milagros. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer milagros? Yo sé que Dios quiere sanarte. Yo sé que Dios está dispuesto y disponible para hacer milagros. El primer milagro lo hace cuando nos levantamos. Amén. Así que oremos por nuestros hermanos. Cierre sus ojos ahí conmigo. Amantísimo Dios. Gracias, Dios mío, porque disfrutamos de las riquezas de tu gracia, Dios mío. Padre, tú eres el deseado de nuestros corazones, porque sin merecerlo nos has dado tanto, Dios mío. Gracias porque tú provees para todas nuestras necesidades. Gracias porque pones la seguridad en nuestros corazones de que nos quieres sanar. Padre, en este momento yo te ruego que tú nos habilites con el don de creer que tú todo lo puedes.
En el nombre de Jesús, si hay en medio nuestro alguien, Dios mío, que necesite ser sano en su alma, en su corazón, Dios mío, si hay alguien que ha cargado un trauma por años, Dios mío, Señor, si hay alguien, Dios mío, que en su cuerpo ha sido castigado con enfermedad y a ti te place sanar, Padre, yo te ruego que tú me habilites a mí o cualquiera de los que está orando con este don de fe para creer que tú haces milagros. Y en el nombre de Jesús te pedimos que si te place hacer una sanidad total, interior, espiritual y física con alguno de nosotros, Padre, fluye como a ti te plazca, cuando quieras y como quieras, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo lo creo, Señor, porque tú me lo prometiste, Padre. Tú me dijiste que si yo lo creía, tú lo hacías. Y yo creo que estas almas van a ser salvas por tu Espíritu, por tu Hijo amado, Señor. Gracias porque tú eres Dios. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, Dios es bueno, hermanos. Que Dios me les cuide, Dios me les guarde. Espero que hayan aprendido algo. Amén. Hermoso. Váyanse de aquí con intención de entender de que Dios puede fluir por medio de ustedes. ¿Ok? Para eso es que depositaron los dones sobre nosotros. Así que si hay alguna pregunta, disparen, me escriben, no se quede con dudas. Si Dios permite, nos volvemos a ver en enero. En estas próximas semanas viene Navidad, viene despedida de año, vienen los Reyes. Vamos a tomar un descanso. Yo necesito también un chispitito de descanso para poder sentarme un ratito también a estudiar los próximos tópicos, que es donde entramos a los milagros y entramos a los dones de sanidades. Me quiero preparar. Tengo unas cositas que quiero utilizar como material didáctico para poderle entregar a ustedes algo lindo. Amén. Así que nos volvemos a ver en enero. Los amo. Espero que la gracia de Cristo se derrame sobre ustedes en estas fechas que van a estar compartiendo con sus familias y que podamos disfrutar en comunidad. Amén. Amén. Así que los amo mucho. Nos seguimos viendo. Nos mantenemos en comunicación en el chat para ponerle y notificarle las fechas en las que volvemos. Tengo una manita por ahí levantada. Si